Sí, sí, soy investigadora de CONICET y nuestro trabajo en verdad somos todos científicos, en su mayoría biólogos, otros también bioquímicos, biotecnólogos, que bueno, en este momento estamos todos en casa, Ujú. trabajando lo que podemos desde a distancia y bueno, desde que empezó la pandemia y la infodemia también, empezamos a cranear un poco este proyecto autogestivo y voluntario, Ujú. más que nada viendo lo que, bueno, lo mismo que vos estabas diciendo, ¿no? Cómo nos llegaba por redes sociales, por WhatsApp, nuestra misma familia, ¿no? También preguntándonos, ya que somos científicos y científicas, qué podíamos decir, si esto es verdad, si no. Al principio circulaban muchas cadenas de WhatsApp, ahora como que eso fue cambiando un poco, va cambiando y es también grave porque se van perfeccionando las fake news y empiezan Ujú. a hasta tener quizá, al principio era más que nada del virus, de cómo combatirlo, y Mm. después empezó a ser más sobre la cuarentena y así, como que se van generando. Y bueno, la idea es tratar de llevar una respuesta clara y concreta a la Ujú. gente oficialmente. Soledad, nos explica entonces, tiene que ver por supuesto con esto, el término de infodemia, ¿no? Todo lo que está pasando en este Sí, contexto. sí, sí, es tal cual lo que decían ahí. La infodemia fue un término que de hecho la OMS lo promulgó, podríamos decir, al principio de la pandemia, y justamente habla de eso, del exceso de información. En verdad no tiene por qué ser falsa, el término infodemia en sí es exceso de información. Ujú, ujú. El tema es que con ese exceso generalmente hay falsa, ¿no? De hecho, la gente que hay estudios hechos donde se ve que la gente que entró a redes sociales para justamente encontrar información, el 88% de los casos se llevó una información falsa, con lo Mm. cual es bastante grave la situación en ese Ujú. Claro. sentido. A ver, ¿cómo llegan ustedes, Nicolás te saluda, cómo llegan Sí. ustedes a componer este equipo, trabajar esta temática, siendo que por allí, vos decís, son biólogos la mayoría, son científicos, pero se metieron con un tema que es la información? Sí, bueno, yo en particular estaba desde el año pasado trabajando más que nada en fake news relacionado más que nada a las vacunas. Yo en particular me especialicé en inmunología y muchos del grupo también, y ya estaba empezando los primeros pasos en lo que es comunicación pública de la ciencia, con lo cual Claro, está relacionado. cuando empezó a pasar todo esto, la realidad es que nosotros tenemos igual colaboradores ahora que son expertos en comunicación y la idea es que esto crezca, ¿no? Y cada vez estar mejor y más preparados. Pero la realidad es que lo que tenemos nosotros es que tenemos una herramienta que la gente que quizás no se dedica a la ciencia, no sabe dónde buscar, dónde informarse. Nosotros tenemos acceso a información verídica, ¿no? A evidencias científicas, a publicaciones, y estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de trabajos. Entonces, en ese sentido empezamos a ver, por ejemplo, que en los medios de comunicación hoy en día hay como una necesidad de informarse, ¿no? Y entonces también hay muchos periodistas que se están teniendo que dedicar a hacer Claro, periodismo científico, claro. ¿no? Sí, Cuando quizás no tienen esa claro, preparación, claro. claro. y entonces es más difícil quizás o que se asesoren porque tal vez tienen que sacar la noticia muy rápido. Entonces, lo que vemos es que muchos estudios, por ejemplo, que son preliminares y que tienen hasta muchas que no están hechos tan bien, ¿no? Que tienen algunos conflictos internos en lo que es la diagramación y eso, y el diseño, y sin embargo los publican, por ejemplo, como resultados, quizás a veces no te dicen que son preliminares. Claro. Entonces creemos que esa herramienta, eso estaba bueno, y ponerlo además voluntariamente a disposición de CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos, como para que justamente llegara de una manera oficial, más allá Ujú. de la comunicación que cada uno podía hacer. Un Claro. poco fue esa la idea inicial, también desde el lado bueno, que vieran que la ciencia no tiene por qué ser individualista y que no solo podemos estar en nuestras casas en este momento escribiendo publicaciones, o en otro momento cuando podíamos salir estar adentro de un laboratorio encerrados sin ver qué es lo que pasa en la sociedad, ¿no? La idea era justamente tratar de ayudar. Soledad, vos sabés que el caso, por lo menos de la ciudad de Paraná y también en la provincia de Entre Ríos, es que en los últimos días, en los últimos 5 días, se disparó el número de la cantidad de infectados con coronavirus. Y eso ha generado mucha información y también mucho temor, mucho pánico en algunos ciudadanos y vecinos. Y además, no solo esto, sino que generó la
viralización de un montón de audios a través de WhatsApp. Audios con información que uno no sabe si es cierto o no, con denuncia y además también estigmatizando a las personas que se han infectado. ¿Vos qué le podés recomendar a aquellas personas que reciben esos audios y que después los comparten? Claro. Bueno, la realidad es que hay en la plataforma Confiar, que estaban ustedes mostrando por ahí detrás, me parece, justamente hay también algunos tips en base a la comunicación y a cómo pueden detectar estas noticias falsas, cómo se tienen que informar. Resumidamente te puedo decir, los que quieren encontrar más información la van a encontrar ahí, pero en cuanto a lo que es cadenas de WhatsApp, que se ve mucho, es una de los fakes que nosotros tenemos, generalmente son, hasta te podría decir, los más, entre comillas, bizarros, ¿no? Como que son un poco menos serios, ¿no? En cuanto a cómo, lo que sí se ve mucho es que se perfecciona en cuanto a la narrativa, de hecho, empieza a ser como cada vez mejor. La misma cadena nos ha llegado de distintas maneras, corregidas, por ejemplo. En un momento decía que el virus era ADN y proteínas, después se dieron cuenta, evidentemente, que era ARN, el tipo de ácido nucleico, y lo cambiaron, como que fuimos viendo esos cambios. Lo que podemos aconsejar es que todas las que son cadenas de WhatsApp o que están en redes sociales, si te generan angustia o alarma, ¿no? Cuando uno las lee, no hay que desconfiar. O sea, normalmente están, si están tan escritas así, de esa manera, con títulos rimbombantes, llamativos y que realmente hacen que uno se angustie, se alarme, la idea es generar el clic, ¿no? La idea es que uno vaya, quizá en este caso no es el clic, sino el compartirlo, ¿no? Es como que uno lo ve y dice, no, yo no me puedo quedar con esta información yo sola, tengo que compartirla, ¿no? Esa Ahora, Soledad, recién tiraste un dato, 88% de la información que circulaba en las redes sociales al principio de la cuarentena, de la pandemia, era falsa. Claro, o sea, hay unos estudios que dicen que en algunos países se calcula eso, que hasta el 88% de las personas que entraron a las redes sociales para poder informarse de SARS-CoV-2 encontraron noticias falsas. Y lo que hacen es, esas noticias, además se estudió también que se difunden hasta 10 veces más rápido que las reales, ¿no? La información en general, no solo noticias. Y en el caso de Argentina, ¿qué? WhatsApp y Facebook. Sí, en verdad no estaba ahí, en ese estudio no discriminaban, en el caso de acá de Argentina. Hay gente que está del área más de ciencias sociales, que están trabajando en el tema y que están estudiando esto. Nosotros no nos dedicamos tanto a investigar el trasfondo de las fake news en sí, más allá de estar aprendiendo y que nos interesa mucho el tema, pero no tenemos la formación desde el lado social como para poder hacerlo. Por eso lo que cito generalmente son trabajos que hacen otros investigadores en ese sentido. Pero sí, acá nosotros, lo que yo te puedo decir, no tenemos una estadística, pero te puedo decir en general lo que nos llegan por todos los medios. O sea, como te decía, al principio de la pandemia empezó más que nada WhatsApp, muchas cadenas. Ahora eso se calmó un poco, de hecho los audios acá ya no están circulando tanto. Ahí se dispararon, pero acá por lo que nos llega, por lo menos en Buenos Aires, no hay tantos. Generalmente los audios que llegaban tenían que ver con algún médico o algún bioquímico, ¿no? Alguien nombre propio, claro. Eso también aconsejamos que siempre, si se dice el nombre, tratar de buscarlo, porque normalmente si uno googlea, ¿no? las palabras clave de ese audio o mismo de la noticia o lo que le llegue, generalmente están desmentidas. Hay páginas donde ya están desmentidas. Entonces, de hecho, la plataforma nuestra misma tiene una caja de herramientas donde uno puede buscar eso. Sole, justamente. Sí. Se nos fue el tiempo porque se nos acabó el programa en realidad, pero te vamos a volver a llamar seguramente. Sí, como bióloga. Sí, la verdad que sí, porque está muy bueno, es muy interesante este y otros temas que podemos charlar con vos, pero te queremos agradecer muchísimo este tiempo, ha sido muy útil. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, y los invitamos a pasar por las redes @anti_fake news, ahí estamos también, además de la plataforma Confiar, y bueno, eso, que se cuiden mucho y siempre ante la duda desconfíen antes de compartir.